limpia el camarón, Silvania que el calzoncillo del profesor, Silvania que la salsa se aguó, Silvania que repare la biblioteca, ¿Qué pasa, Silvania? ¡Santos limpianes regaladores, profesor! Los niños del centro de investigaciones necesitan saber sobre el derecho romano. Esta es una misión para el profesor Superó. Y la cevichica, ahora me va a decir, cevichica a los maisortes, todo yo, y usted recibe el crédito. Quiero tener los mismos derechos que usted. Profesor, encontramos información sobre la fase de asentamiento en el periodo preclásico. El periodo preclásico y la fase de asentamiento comenzaron en el año 367 a.C. con las leyes Liciniae Sextiae, que eran unas normas para que los patricios y los plebeyos gobernaran por igual, es decir, había un cónsul patricio y un cónsul plebeyo, que se basaban en las 12 tablas para gobernar. A este derecho se le llamó el Jus Civile Vetus, Vetus que viene de Vetustas, que significa viejo y sabio. También en esta etapa nació la jurisprudencia. Al preclásico. ¿Dónde estamos, cevichica? ¡Profesor! ¡Otra vez el maisorte está fallando! Creo que hemos llegado a la fase de apogeo. Bueno, continuando con la fase de apogeo, un punto importante a destacar es la llegada de los extranjeros, debido a que este da paso a la existencia del pretor peregrino. En esta fase resalta la humanización del derecho, debido a que Roma decide abrir sus puertas para mayor cobertura del derecho. Esto se da debido a la interacción que hay entre extranjeros y romanos, al igual que en el comercio extranjero. Este derecho es llamado Ius Civili Novum, en donde resalta el procedimiento arbitral y el laudus arbitri, que era más o menos la sentencia, aunque no fuera vinculante, que con la presión gremial las partes cumplían o cumplían. En este procedimiento no entran los procedimientos de las acciones de la ley, por lo tanto se deja atrás el procedimiento solemne. Entonces empieza a realizarse un formulario de acuerdo, mientras que en el periodo clásico solo vale la voluntad del príncipe. Y luego de ya ser firmado este acuerdo se volvía vinculante. Y aquí podemos observar el aporte de los romanos al derecho, la conciliación, el cual es un término que hoy en día todavía se utiliza. Sucedió demasiado en esta fase, pero continuemos con la historia a la fase de crisis a ver qué pasó en esta etapa. La fase de crisis del periodo preclásico de la República Nacional Romana se da desde la mitad del siglo II a.C. hasta los últimos años del siglo I a.C., crisis que desprestigió el Estado romano nacional. Las causas principales fueron la insuficiencia e ineficacia de sus ordenamientos políticos respecto a la durable organización del imperio, una causa económica producida por el alto flujo de masas de prisioneros esclavos y por la expansión y conquistas dadas, la falta de hombres en el ejército necesarios para las excesivas guerras, la lucha de los esclavos, la pretensión de los itálicos de la parificación con los ciudadanos romanos y el flujo migratorio de la clase agrícola a las urbes. Durante esta fase, frente al derecho, se da el procedimiento formulario, consistente en un derecho único e inclusión y en el que solo existe un pretor, el pretor romano. En el procedimiento formulario se solicitaba el cumplimiento de dos requisitos: que las partes se encontraran en pleno acuerdo entre ellas y el pretor en la adopción del procedimiento formulario y en el contenido del judicium, que era derogatorio de los principios del Ius Civile Vetus. Se habla entonces de un procedimiento in iure en derecho en la que las partes están de acuerdo y se termina el proceso. Por otra parte, se habla de un procedimiento formulario apud iudicem, acusativo de, en el que un ludex privatus, un juez, que cabe resaltar, esta figura no aparecía en el procedimiento de las acciones de la ley, era investido con el poder de juzgar por parte del pretor para que llevara a cabo la terminación del proceso mediante sentencia de obligatorio cumplimiento y que no tiene recursos, siendo un proceso de única instancia. Continuando con la fase de crisis del periodo preclásico, hablaremos de los dos triunviratos que se llevaron a cabo en esta fase. El primer triunvirato, conformado por Pompeyo, Cracio y Julio César, se da con la llegada de César de España, obteniendo el consulado para el año 59 a.C.
proponiéndole a Pompeyo y Craso un acuerdo privado de duración quinquenal con el objeto de concretar los medios y las influencias y alcanzar un máximo de potencia. ¿Qué obtuvieron? El apoyo popular de César garantizó a Pompeyo la aprobación de las providencias asiáticas, o sea, el proconsulado de África y España, y el apoyo de Pompeyo y Craso llevó a César a obtener el encargo de conquistar la provincia Galia a partir del año 58 a.C. En el año 56 a.C., con el convenio Luca, se decidió una prórroga por otros 5 años y se estableció que Pompeyo se quedara en Roma para controlar la situación en el centro, y César continuó su acción para someter a las Galias Trasalfinas como una provincia romana, y en el año 49 Julio César fue declarado fuera del proconsulado y llamado en patria. El segundo triunvirato fue una alianza de 5 años realizada por Marco Antonio Lépido Octavio tras el vacío del poder originado por el asesinato de Julio César en el año 43 a.C. Con la ley Titia se hace oficial dicho pacto, se limita su vigencia 5 años y se procede al reparto territorial. La mitad oriental del territorio romano para Marco Antonio, la mitad occidental para Octavio y África para Lépido. La nominación oficial de este triunvirato era Triumviri Rei Publicae Constituendae Consulari Potestate, en español triunvirato para la constitución de la República con poder consular. Este periodo preclásico fue muy importante para el derecho. Pero continuemos al clásico. Bienvenidos al periodo clásico, en especial a la fase augustea. En esta fase vemos lo que fue el inicio de los principados en Roma gracias a Octaviano en el 27 a.C. Roma en estos momentos vive una república universal restringida. Es universal por la apertura y bienvenida de los extranjeros al territorio romano, cambiando muchos aspectos del funcionamiento social y jurídico, pero a la vez es restringida por el poder del príncipe, que limita un poco la soberanía del pueblo. En esta etapa encontramos el desarrollo de 3 dinastías muy importantes: la Yulo-Claudia, la de los Flavios y una parte de la dinastía Antonina. En esta se desarrolló el ius vetus, uno de los desarrollos jurídicos más importantes de Roma. En este derecho participaban todos los órganos del gobierno. Era republicano, democrático y participativo. Estaban las asambleas populares, las magistraturas, el senatum, la jurisprudencia y los colegios sacerdotales. Aunque, como fuente subsidiaria, encontrábamos al príncipe con su constitutiones principi. Este ius vetus fue denominado como el derecho ideal. Era tan perfecto que fue utópico. Dinastía Adrianea. Esta dinastía se desarrolló entre 177 después de Cristo al 138 después de Cristo. Con Adriano se empezaron a perfilar características de un sistema absolutista. El príncipe deja a un lado el senado y se rodea de un concilio en principio, donde los juristas más calificados hacen parte de este concilio. La burocracia imperial asume la función de organizar y administrar Roma. Ya no queda nada de los órganos republicanos. En esta etapa se desarrolla la República Universal Romana. El sistema de derecho romano nacional se acaba, al igual que el ius ventus. Los príncipes deciden emplear sus actividades con el extra ordinem, con el cual se maneja la evolución jurídica. Durante este periodo se dieron grandes innovaciones y grandes progresos gracias a la aplicación del cognitio extra ordinem. Se podía aplicar en cualquier instancia debido a que no contenía ningún vínculo. El derecho se humanizó, perdió rigidez, si tenemos en cuenta el tradicionalismo excesivo que se tenía. Se da la oportunidad de nuevas concepciones sociales, como por ejemplo el cristianismo. Es importante resaltar que durante este periodo se maneja el ius ventum. Recordemos que se conoce como el tipo de derecho ideal, llegando a ser utópico. Sin embargo, no tenía la misma rigidez, la misma esencia, sino que se encontraba débil hasta llegar a su punto de abolición. Ya me imagino qué pasará en la fase de crisis con el derecho. Sí, profesor, esta fase estuvo dominada por la ambición.
Ir terminando con el periodo clásico, tenemos la fase de crisis. Queremos recordar dos cosas muy importantes. El primero es traer a colación las características que tenían las figuras estamentales dentro del periodo preclásico, los cuales eran, primero, fundamento ciudadano y segundo, criterio nacionalista. Y después recordar que la forma del gobierno del periodo clásico era los principatos, es decir, el príncipe y la cancillería principesca. Dentro de este tenemos dos alcances, el alcance espacial y el alcance material. Dentro del alcance espacial de esta fase crisis en el periodo clásico tenemos la República Universal Romana, la evolución del derecho público y su alcance temporal. Esto a través de una estructura estatal, la cual vamos a tratar, que son los elementos constitutivos del Estado y la dimensión sociológica, la cual se divide en tres factores: la población, el territorio y el gobierno. Y aquí es donde entra a colación lo que dije anteriormente del periodo preclásico, ya que en este periodo clásico desaparecen esas dos características anteriormente mencionadas. Dentro de estas razones también tenemos la fuerte descentralización administrativa en la región itálica y el obvio debilitamiento del principio constitucional, del cual los ciudadanos romanos tenían que tener la práctica y la posibilidad de participar en la vida pública del Estado, desenvolviendo exclusivamente el urbs romano. Dentro del alcance material y para terminar tenemos el aporte de una capacidad de goce a los ciudadanos de plena capacidad y capacidad limitada. Así es, Sevichica, como termina el periodo clásico con la autoproclamación de Diocleciano como primer emperador en el año 284 después de Cristo. Así es, profesor. Hemos logrado reducir los índices de ignorancia un poquitico.